El 14 de diciembre de 1972, Eugene Cernan subió lentamente la escalera del módulo lunar. Antes de despegar, se arrodilló, tocó la superficie gris de la Luna por última vez, y pronunció una promesa que el mundo entero escuchó: volveremos. Pero han pasado más de 50 años. Y esa promesa nunca se cumplió. Entonces surge la pregunta que millones de personas siguen haciéndose. Si la NASA ya había llegado a la Luna no una, sino 6 veces, ¿por qué los seres humanos dejaron de ir? La versión popular dice que NASA descubrió algo perturbador allá arriba y decidió quedarse callada para siempre. Pero los registros históricos documentados cuentan una historia diferente, y en muchos sentidos, igual de poderosa. La NASA había logrado su objetivo político principal: poner seres humanos en la Luna antes que la Unión Soviética. Una vez alcanzada esa meta, el enorme costo del programa Apolo se volvió imposible de justificar ante el Congreso. Los propios archivos históricos de la NASA confirman que los recortes presupuestarios obligaron a reducir el programa, comenzando por la cancelación del Apolo 20, y luego del Apolo 18 y el Apolo 19. Para decirlo sin rodeos, el programa Apolo no terminó por un descubrimiento secreto que obligó a NASA a huir de la Luna. Terminó porque Estados Unidos ya había ganado la carrera espacial. El interés público comenzó a caer, los presupuestos se redujeron, y las prioridades políticas cambiaron de dirección. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. El Apolo 17 no estaba planeado como la misión final. NASA tenía más. El Apolo 18, el Apolo 19 y el Apolo 20 ya existían sobre el papel. El hardware estaba construido. Los astronautas estaban en entrenamiento. Los equipos científicos tenían objetivos claros. Entonces, ¿por qué cancelar algo que ya estaba funcionando perfectamente? La respuesta no es tan misteriosa como sugieren algunos vídeos de conspiraciones, pero sí es dramática. El Apolo 20 fue cancelado en parte para reutilizar su cohete Saturno V en Skylab, la primera estación espacial estadounidense. El Apolo 18 y el Apolo 19 fueron eliminados después de nuevas reducciones presupuestarias, agravadas por la crisis del Apolo 13, que hizo que el riesgo, el costo y la presión política fueran insostenibles. El Smithsonian Institution señala que los científicos se opusieron firmemente a estas cancelaciones, porque las últimas misiones Apolo tenían mayor capacidad científica que las anteriores. En palabras simples, las misiones canceladas eran reales, sus equipos eran reales, y la pérdida fue real. Pero su cancelación no fue prueba de ninguna estructura alienígena oculta. Fue consecuencia de recortes presupuestarios, reasignación de recursos hacia Skylab, y el alto costo humano y económico de continuar. Algunos relatos se concentran en Charles Duke, el astronauta del Apolo 16 que caminó sobre la Luna en abril de 1972. Estos relatos afirman que Duke observó variaciones de color extrañas, estructuras imposibles, o formaciones geométricas que no deberían existir en la superficie lunar. Pero, ¿qué dicen exactamente los registros oficiales de la misión? El Apolo 16 fue una misión científica real y extraordinariamente importante. Según la NASA, sus objetivos principales eran inspeccionar, explorar y recolectar muestras en la región de las tierras altas de Descartes, instalar experimentos en la superficie y realizar fotografía científica durante el vuelo. Charles Duke y el comandante John Young exploraron esa región usando el vehículo lunar, y los resultados cambiaron por completo la comprensión científica sobre la geología de las tierras altas de la Luna. Los científicos esperaban encontrar evidencia volcánica, pero las muestras revelaron algo mucho más complejo: una historia de impactos que nadie había anticipado. Entonces el verdadero misterio del Apolo 16 no es si Duke encontró una muralla alienígena. El verdadero misterio es porque los resultados geológicos de esa misión sorprendieron tanto a la comunidad científica. Y la respuesta está en la ciencia misma. La Luna guardaba secretos sobre su propia historia que ni los mejores expertos habían imaginado. Si te gustan los misterios explicados con ciencia real en lugar de rumores sin fundamento, suscríbete al canal y quédate con nosotros, porque la verdadera historia del Apolo es mucho más fascinante que cualquier teoría de conspiración. Pero si el dinero fue la razón principal, ¿por qué la NASA siguió gastando miles de millones en el espacio después del Apolo? ¿Por qué abandonar el mundo más cercano,
y al mismo tiempo continuar explorando lugares infinitamente más lejanos y peligrosos. Antes de continuar, deja tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que el Apolo terminó por dinero, por política, por el riesgo que representaba, o por algo que la NASA jamás explicó completamente? Y dale like al vídeo si quieres más misterios espaciales explicados con hechos reales. El programa Apolo parecía imparable. La NASA tenía cohetes, astronautas, ingenieros de élite, módulos lunares listos, y un prestigio global que ninguna otra nación podía igualar. Desde afuera, todo funcionaba. Pero detrás de esa imagen de poder y precisión, se ocultaba una realidad que pocos querían admitir. El Apolo era financieramente colosal. ¿Podía realmente Estados Unidos permitirse seguir aterrizando seres humanos en la Luna, una y otra vez, indefinidamente? El Apolo fue uno de los proyectos científicos e ingenieriles más costosos jamás ejecutados por una nación. Una vez que el primer alunizaje tuvo éxito en 1969, la urgencia política que lo había impulsado comenzó a debilitarse rápidamente. Al mismo tiempo, Estados Unidos enfrentaba la sangría económica de la guerra de Vietnam, presiones crecientes en el gasto interno, y una opinión pública que empezaba a fatigarse. Los archivos históricos de la NASA sobre el Apolo 13 también señalan que el éxito del Apolo 11 y el Apolo 12 hizo que los alunizajes comenzaran a parecer casi rutinarios para el público general, mientras los presupuestos disponibles para las misiones restantes se reducían cada año de forma alarmante. Para decirlo sin rodeos, el Apolo se convirtió en víctima de su propio éxito. Una vez que lo imposible se transformó en algo rutinario, los políticos y el público dejaron de estar dispuestos a pagar el precio que exigía seguir haciéndolo. Y entonces llegó el Apolo 13. La misión nunca llegó a la Luna, pero se convirtió en una de las historias de supervivencia más famosas de toda la historia de la exploración humana. Demostró al mundo el ingenio extraordinario de la NASA, pero también le recordó a todo el planeta una verdad aterradora que muchos preferían ignorar. Las misiones lunares podían matar astronautas. Y no de forma abstracta o teórica. Podían matarlos en tiempo real, frente a las cámaras de todo el mundo. Después de la explosión del tanque de oxígeno del Apolo 13, la NASA logró salvar a la tripulación en una operación que combinó improvisación, cálculo y valentía en partes iguales. El mundo respiró aliviado. Pero el incidente transformó para siempre la percepción pública de la exploración lunar. La misión fue llamada un fracaso exitoso porque los astronautas sobrevivieron, pero el peligro había quedado expuesto de manera brutal e innegable. Continuar con el Apolo significaba seguir aceptando la posibilidad de un desastre total, y esa ecuación se volvió imposible de defender políticamente cuando el objetivo central de la carrera espacial ya había sido alcanzado. En términos simples, el Apolo 13 no terminó el programa por sí solo, pero convirtió la ecuación de costo y riesgo en algo mucho más difícil de justificar ante el gobierno, el público y la propia NASA. Entonces surge la pregunta más profunda de todas. ¿Abandonó la NASA la Luna porque tenía miedo de lo que podría encontrar allá arriba? ¿O la abandonó porque el siguiente capítulo de la exploración espacial parecía políticamente más útil, más manejable y más fácil de explicar ante el Congreso y la opinión pública? La evidencia señala claramente hacia la segunda respuesta. Después del Apolo, la NASA redirigió sus esfuerzos hacia Skylab, y posteriormente, hacia el transbordador espacial. Estos programas permitían vuelos de larga duración, operaciones en órbita terrestre, experimentos científicos continuos, y el desarrollo de naves reutilizables, algo que representaba el futuro de la agencia. La Luna no fue abandonada porque hubiera dejado de tener valor científico. Fue postergada porque la misión política había cambiado por completo, y con ella, la dirección de los recursos disponibles. Para decirlo de forma directa, el Apolo fue construido para ganar una carrera. Una vez ganada esa carrera, la NASA tuvo que encontrar una nueva razón para existir, y esa razón ya no apuntaba hacia la Luna. Pero hay una parte de esta historia que todavía genera una incomodidad difícil de ignorar. Si la Luna era tan valiosa desde el punto de vista científico, ¿por qué tardamos más de medio siglo en planear regresar? ¿Qué se perdió durante ese tiempo que nunca podrá recuperarse? Escribe Luna en los comentarios si crees que los seres humanos deberían haber regresado mucho antes.
Y dale like al vídeo si crees que la historia espacial está llena de detalles olvidados que merecen ser contados. Las misiones canceladas del Apolo no eran simples repeticiones de lo que ya se había hecho. No eran viajes de rutina a lugares ya conocidos. El Apolo 18, el Apolo 19 y el Apolo 20 estaban diseñados para explorar regiones lunares completamente nuevas, recolectar tipos de muestras diferentes, y responder preguntas científicas fundamentales que las misiones anteriores habían abierto sin llegar a cerrar. Cuando esas 3 misiones desaparecieron, la ciencia perdió algo que nunca pudo recuperar. El Smithsonian Institution explica que los científicos planetarios quedaron profundamente decepcionados por las cancelaciones, porque las últimas misiones del programa Apolo contaban con un potencial científico considerablemente mayor que las primeras. Las misiones tardías utilizaban vehículos lunares para moverse a mayor distancia, permitían estadías más largas sobre la superficie, y contaban con una planificación geológica mucho más sofisticada. El Apolo 17 incluso llevó a Harrison Smith, el único geólogo profesional que jamás ha caminado sobre la Luna. Eso significa que las misiones canceladas habrían expandido drásticamente nuestro conocimiento lunar en direcciones que todavía hoy desconocemos. En palabras directas, la verdadera tragedia del final del Apolo no es que la NASA ocultara extraterrestres. La tragedia real es que la ciencia lunar fue interrumpida en el momento exacto en que empezaba a alcanzar su máximo potencial. Muchos vídeos modernos afirman que los astronautas vieron estructuras imposibles, luces inexplicables, objetos en movimiento, o señales de una civilización desconocida. Estas afirmaciones son emocionantes, son cinematográficas, y generan millones de visualizaciones. Pero la emoción no es lo mismo que la evidencia. ¿Cómo debería un observador inteligente y curioso manejar este tipo de afirmaciones sin volverse escéptico de todo ni creer en todo ciegamente? La forma responsable es separar con claridad los hechos confirmados de la narración sin respaldo documental. El Apolo 16 realmente exploró las tierras altas de Descartes. Charles Duke realmente caminó sobre la Luna. La misión realmente transformó la comprensión científica sobre la geología lunar de las tierras altas. Esos son hechos verificables, documentados y reproducibles en cualquier archivo histórico. Pero las afirmaciones sobre una muralla oculta, fotografías desaparecidas deliberadamente, o astronautas que fueron alejados de ruinas alienígenas por órdenes de Houston, no tienen respaldo en los resúmenes oficiales de la misión del Apolo 16 ni en ningún registro lunar establecido. Para decirlo de forma directa, un buen misterio espacial debe comenzar con evidencia sólida, no reemplazar la evidencia con drama bien editado y música inquietante de fondo. Quizás el misterio más profundo de esta historia no tiene nada que ver con estructuras alienígenas ni con conspiraciones gubernamentales. Quizás el verdadero misterio es este. ¿Cómo puede la humanidad alcanzar algo verdaderamente histórico, algo que ninguna civilización anterior había logrado jamás, y luego simplemente alejarse de ello durante más de medio siglo, como si nunca hubiera ocurrido? La respuesta está en la política, en los presupuestos, en el riesgo calculado, y en la naturaleza cambiante de la atención humana. El Apolo requirió una urgencia nacional que difícilmente puede sostenerse de forma indefinida en ninguna democracia. Una vez que esa urgencia desapareció, la Luna dejó de ser una prioridad presupuestaria. Pero eso no hace al Apolo menos impresionante. Al contrario, lo hace más notable. Demuestra lo que los seres humanos pueden lograr cuando la ciencia, la ingeniería, el financiamiento y la voluntad política se alinean en la misma dirección al mismo tiempo. En términos simples, el Apolo terminó porque la ambición humana cambió de dirección, no porque la Luna hubiera dejado de importar. Y esa distinción lo cambia todo. Ahora, después de décadas de espera, la Luna ha regresado al centro de la atención de la humanidad. El programa Artemis ha reabierto la pregunta que el Apolo dejó sin respuesta definitiva. ¿Estamos finalmente listos para volver, no solo de visita, sino para quedarnos? ¿Qué ha cambiado realmente en 50 años que hace que este regreso sea diferente a todo lo que vino antes? La misión Artemis 2 de la NASA llevó astronautas alrededor de la Luna como parte del primer vuelo tripulado del programa Artemis, diseñado específicamente para probar los sistemas de vuelo en el espacio profundo antes de intentar futuros alunizajes.
La NASA describe Artemis II como una misión que allana el camino hacia las misiones futuras a la superficie lunar, incluyendo una presencia humana más prolongada y estructurada que cualquier cosa lograda durante el programa Apolo. Este no es un regreso simbólico. Es la base de una estrategia lunar a largo plazo. Para decirlo claramente, Artemis no es simplemente una repetición del Apolo con tecnología más moderna. El Apolo fue diseñado para llegar primero. Artemis está diseñado para aprender a operar allí de forma sostenida, durante periodos mucho más largos, con objetivos mucho más amplios. Muchas personas hacen una pregunta que parece lógica a primera vista. Si la NASA pudo aterrizar en la Luna en 1969, ¿por qué resulta tan complicado regresar ahora, con toda la tecnología adicional que existe en el siglo XXI? ¿No debería ser más fácil, más rápido, más barato? ¿No deberíamos poder simplemente tomar los planos originales y repetir lo que ya funcionó hace 50 años? La respuesta revela algo fascinante sobre cómo funciona realmente la tecnología a escala nacional. Los sistemas de la era Apolo ya no existen. Las cadenas de suministro industriales que fabricaban esas piezas fueron desmanteladas décadas atrás. Los estándares modernos de seguridad son considerablemente más exigentes. Y lo más importante, las misiones lunares actuales tienen objetivos que van mucho más allá de una visita breve a la superficie. Hoy implican nuevos cohetes construidos desde cero, naves espaciales completamente rediseñadas, trajes espaciales de nueva generación, módulos de aterrizaje inéditos, asociaciones internacionales complejas y una planificación de presencia a largo plazo que el Apolo nunca necesitó contemplar. En palabras simples, no estamos simplemente regresando al Apolo. Estamos construyendo una era lunar completamente nueva, desde los cimientos, con herramientas, objetivos y ambiciones que el mundo de 1972 no podía ni imaginar. Entonces, después de todo lo que hemos explorado en este vídeo, la pregunta regresa con más fuerza que nunca. ¿Por qué la NASA realmente dejó de ir a la Luna? ¿Fue el miedo? ¿Fue el secreto? ¿Fue algo enterrado bajo el polvo gris de la superficie lunar que nadie quiso que el mundo supiera? La evidencia más sólida apunta hacia una respuesta profundamente humana, no extraterrestre. El Apolo terminó por una combinación de costos insostenibles, decisiones políticas, riesgo acumulado, cambios de prioridades y el declive inevitable de la atención pública. Las teorías de conspiraciones hacen que la historia suene más emocionante, y eso tiene su lógica en el mundo del entretenimiento. Pero la historia real ya es extraordinariamente poderosa por sí sola. La NASA llegó a la Luna. Demostró que podía hacerse. Recolectó ciencia invaluable que todavía se estudia hoy. Y luego observó en silencio cómo las prioridades nacionales se movían en otra dirección, llevándose consigo décadas de posibilidades científicas sin explorar. Para decirlo de la forma más directa posible, la Luna no fue abandonada porque hubiera dejado de tener valor. Fue abandonada porque el mundo dejó de pagar por el sueño. Y ahora, con Artemis, el mundo parece estar recordando por qué ese sueño valió la pena desde el principio. Si quieres más misterios espaciales explicados con hechos reales, ciencia verificable y una narración que respeta tu inteligencia, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y deja tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que Artemis finalmente completará lo que el Apolo comenzó, o la historia volverá a repetirse?